Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 8 al 14. El profeta Zacarías capítulo 12, versículo 8 al 14. Amén. Una palabra muy tremenda que a mí especialmente me ministró mucho, ¿verdad? El Señor nos ministra con su palabra, ¿verdad? Nos impacta a nosotros primero para que luego nosotros la pasemos a los demás. Zacarías 12, 8 al 14, amén. Dice así la palabra, si lee conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Leamos todos juntos el 10 nuevamente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. En esta mañana quiero hablar bajo el tema el espíritu de gracia y de oración. Amén. El espíritu de gracia y de oración. ¿Cuántos quieren ese espíritu de gracia y de oración? Lo necesitamos mucho, muchísimo. Gloria al Señor. Esta es una de las cosas que hace el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Trayendo gracia y trayendo oración a nuestras vidas. Lo vamos a explicar más adelante. Amén. Estamos en este día hablando de la profecía que dio el profeta Zacarías. El profeta Zacarías no es un profeta muy conocido, ¿verdad? Conocemos más a Isaías, ¿verdad? A Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, pero Zacarías es uno de los profetas menores. Su libro, ¿verdad?, no es tan largo. Y este profeta profetizó en el año 520 antes de Cristo. Este profeta profetizó de la futura restauración del pueblo de Israel en este tiempo final, amén, en los tiempos finales. Zacarías profetiza estas cosas, hermanos, y es que usted sabe que Israel a través del tiempo fue muy castigado por Dios. ¿Por qué? Porque Israel fue un pueblo muy desobediente. Usted sabe, desde el tiempo de Moisés, Israel se volvía a la idolatría. En Éxodo capítulo 32 nos narra la historia de cuando Israel se puso a adorar un becerro de oro, si usted ha oído, ¿verdad? Moisés estaba en el monte, allá Dios le estaba dando las leyes, les escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y Moisés está allí en un ayuno de 40 días. Dice la palabra que no comió ni bebió, fue un ayuno absoluto, un ayuno que si no es por la gracia del Señor y el poder del Señor, Moisés se hubiera muerto, porque no hay ser humano que resista sin comer ni beber 40 días. Sin comer quizás, pero no sin beber. Y Moisés está en un ayuno absoluto allí en el monte Sinaí y el pueblo, mientras Moisés está allí, que duró 40 días, para ellos fue mucho tiempo, pensaron que quizás Moisés se habría muerto, porque Moisés entró a la nube donde estaba el Señor y allá había fuego y dirán, bueno, se murió Moisés quemado, quizás se consumió allí en ese fuego, pero el fuego de Dios no viene para quemar nuestras vidas físicas, sino para consumir el pecado de nuestra vida. Necesitamos el fuego de Dios que se mueva en su pueblo, ¿verdad? Y Moisés está allí en un ayuno, hermanos, en la gloria del Señor. Qué glorioso ese ayuno de Moisés. Muy bien, a mí me encantaría hacer un ayuno así en la gloria del Señor, ahí con el Señor, con uno, hermanos. Muy diferente al ayuno de Jesús, ¿verdad? Usted sabe que el ayuno de Jesús fue en un desierto, pero ¿quién fue que visitó a Jesús en su ayuno? No era viendo la gloria del Padre que estaba Jesús allí. Era, hermano, el mismo diablo vino a tentarlo. Pero también Jesús, ¿verdad?, tuvo la victoria en ese ayuno. Pero Moisés está allí viendo la gloria de Dios y el pueblo se desenfrenó
y ellos querían ver un Dios. Ellos no estaban conformes que a Dios, el que les había hablado, no lo habían visto. Solamente habían oído su voz, habían visto el fuego, la nube, pero no habían visto una figura de Dios. Y ellos estaban acostumbrados a ver que en Egipto se adoraban diferentes animales y entre ellos el becerro. Y ellos le dijeron a Aarón, haznos un Dios, queremos ver a Dios. Y Aarón les hizo un becerro y dice la palabra que ellos dijeron, este Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Compararon a Dios con un animal que come hierba. Y eso enojó mucho al Señor, ¿verdad? Y Dios iba a destruir a Israel en ese tiempo, hermanos. Dios le dijo a Moisés, quítate delante que yo destruyo a ese pueblo y de ti saco otro. Y Moisés dijo, si lo destruyes a ellos, destrúyeme a mí también. Y comenzó Moisés a decirle a Dios, Señor, ¿y qué van a decir tus enemigos? Que tú sacaste a Israel para destruirlo en el desierto. O sea, Señor, por tu propio nombre, por la gloria de tu nombre, no lo hagas. Y Moisés se postró allí a pedirle al Señor y Dios tuvo misericordia y no destruyó a Israel, aunque castigó a los desobedientes, ¿verdad? Pero vemos que Israel fue muy castigado. Luego Israel es llevado a un cautiverio por 70 años, dice la palabra, a un cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? Por la idolatría, lo mismo. Dejaban al Dios que el verdadero, a Jehová, Dios de los ejércitos, y se iban tras los Baales, tras dioses falsos, hermanos, de otras naciones. ¿Por qué? Porque los Baales le daban más libertinaje a ellos. Ellos querían el libertinaje, ellos querían, hermanos, corromperse en la carne, y como Dios les demandaba santidad y separación, ellos no querían a Dios, ellos querían esos dioses que les dejaban hacer lo que ellos quisieran. Y Dios se enojó y Dios permitió que viniera un cautiverio tremendo, ¿verdad? Entonces ellos duraron 70 años cautivos. Pero la desobediencia más grande de Israel, hermanos, la desobediencia más terrible de Israel, todo pecado es malo, todo pecado es terrible, pero ¿sabe cuál es el pecado más grave que usted puede cometer? Y ese lo comete cualquiera. Rechazar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo, hermanos. La desobediencia más grande de Israel fue que cuando el Mesías vino a ellos, ellos los rechazaron. Y cuando Jesús es llevado donde Pilato, usted sabe, Mateo 27, versículo 22, que Pilato les pregunta a ellos, a la multitud y a los sacerdotes, les dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Que dijeron ellos, sea crucificado. Y dice Pilato, pero sin ningún mal yo veo en este hombre. Y dice Pilato, bueno, si ustedes insisten, yo me lavo las manos de este asunto. Su sangre no va a ser sobre mí. Y dijo el pueblo de Israel, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dijeron. ¿Y sabe qué? Así se cumplió. Israel fue castigado. Jesús les había profetizado a ellos. En Lucas capítulo 19, versículo 41, dice que Jesús lloró sobre Jerusalén y le decía, ay, si ustedes conocieran lo que es para su paz. O sea, el Mesías vino a traer la paz, a traer el perdón de Dios, y ellos lo rechazaron. Si ustedes pudieran entender lo que es para su paz, pero ahora están ustedes vendados. Y le dice, vendrán tiempos cuando ejércitos van a rodearles, los van a estrechar, los van a reducir y los van a llevar cautivos. Jerusalén será desolada. Y el Señor profetizó que venía destrucción. Jesús profetizó, Jesús es el profeta de profetas. Y lo que Jesús dice se cumple al pie de la letra. Lo que dice todo profeta que habla en nombre de Dios, pero especialmente Jesús, imagínense. Y Jesús profetizó que venía destrucción sobre Israel y que el templo iba a ser destruido y que Jerusalén nuevamente iba a ser llevada en cautiverio. ¿Usted sabe cuándo sucedió eso? Jesús profetiza más o menos en el año 30 de esta era, y en el año 70, 40 años después, se cumple. Hermanos, viene el ejército romano sobre Jerusalén, ataca Jerusalén, ataca a Israel, y Jerusalén, la ciudad es destruida y el pueblo es llevado en cautiverio a las naciones, dispersos. Los judíos estuvieron dispersos, hermanos, aproximadamente 1878 años en cautiverio. Este fue el cautiverio más largo y más terrible. Y usted sabe que aparentemente Israel, hermano, no podía nuevamente volver a su nación. Usted lo sabe, ¿verdad? Que no tenía nación, fue sacado de su tierra, pero ahora aquí el profeta Zacarías, 520 años antes de Cristo, profetiza que viene restauración para Israel, que Dios lo iba a restaurar al final de los tiempos. ¿Sabe usted que ya el Señor comenzó a restaurar a Israel? Ya se están cumpliendo esas profecías en nuestros ojos. No está del todo restaurado, pero en el año 1948, según la historia, hermanos, los judíos volvieron a su tierra. Amén. Se proclamó nuevamente la nación de Israel como una nación en la tierra. Gloria a Jesús. Un pueblo que había estado
estado en cautiverio, en dispersión, casi 2000 años. Hermanos, Dios comenzó a cumplir su palabra. Y aquí se profetiza todo lo que Dios va a hacer al final de los tiempos a través de Israel. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Lo va a entender más adelante. Porque usted y yo somos el pueblo de Dios también. Usted y yo somos parte de la iglesia del Señor. Y como Dios trata con Israel, cómo lo disciplina, también tiene que ver con nosotros. Somos pueblo de Dios. Hermanos, no importa, hermanos, que seamos pueblo de Dios. Dios tiene que disciplinarnos. Dios tiene que corregirnos, hermanos, cuando el pueblo, hermano, no está haciendo la voluntad del Señor. Y aquí se profetiza cómo Dios va a levantar a Israel. Aquí en el 12:1, oiga cómo habla Dios. A mí me encanta cuando Dios habla así, porque es que no hay duda de quién está hablando y el poder de quién está hablando. Oiga, en el 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Oiga cómo Dios, hermano, se presenta. Jehová el que extiende los cielos. Oiga, usted sabe lo grande que son los cielos, pero el que lo hizo es más grande que el cielo. Los cielos no le pueden contener, dice la palabra. Él es más grande que los cielos. Jehová el que extiende los cielos, el que funda la tierra, el que creó la tierra y el que formó el espíritu en el hombre, dice esto, gloria a Jesús. Eso significa, hermano, que esa palabra se cumple porque se cumple. Gloria a Dios, esa palabra salió de la boca del Señor, hermanos, y hará lo que Dios dice. Y dice el versículo 2, el Señor hablando de lo que va a hacer con Jerusalén en un futuro. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Dice que Jerusalén va a ser como copa. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios, dice que está puesto en copas, que será derramado sobre la tierra. En otras palabras, Dios va a usar al mismo Israel para enviar juicio sobre las naciones, para destruir a las naciones que se han levantado contra Dios. Dice que será como esa copa sobre la cual Dios pondrá el vino de su juicio, amén, y será derramado sobre esas naciones. Luego dice el versículo 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. O sea, los que vengan contra Israel a querer remover esa piedra serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Se profetiza que todas las naciones se han levantado contra Israel y usted lo sabe. Qué hostilidad hacia el pueblo judío, hermano. Qué hostilidad hacia los israelitas, hermanos. Vemos cómo las naciones amenazan de invadir, de destruir, de enviar armas nucleares, hermano. Esto es terrible. Luego sigue diciendo el Señor en el versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Está hablando que Dios va a destruir todas las armas de guerra que se levanten contra Israel y todos los hombres que se levanten contra Israel. Todos los ejércitos, por grandes y numerosos que sean, serán destruidos el que se levante contra Israel. Porque el que se levanta contra Israel se levanta contra el Dios de Israel. Gloria a Jesús. Y el Dios de Israel es el que pelea por su pueblo. Gloria al Señor, Él es que protege a su pueblo. Y dice el versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón. Judá representa aquí toda la nación, el reino del sur, que llegó a ser todo el reino. Y de ahí viene la palabra judíos, ¿verdad? Del reino de Judá. Dice, los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén, no van a vencer así por así, van a vencer porque Dios, su Dios es el que le da las fuerzas, gloria a Jesús. Y luego sigue diciendo el 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Un brasero donde se depositan las brasas de fuego y allí se pone leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Gavillas son las ramas de las cosechas, como usted prende una antorcha y eso se arde. O sea que Judá, Jerusalén va a ser como una antorcha de fuego contra sus enemigos y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Significa que Jerusalén no será removida. Ahí mismo Dios levantará nuevamente esa ciudad. Usted sabe que Jerusalén es la única ciudad donde Dios dice que ha puesto allí su nombre. Gloria a Dios. Y Dios le llama a Jerusalén la ciudad del gran rey. Gloria a Jesús. Esa es la base del trono de Jesucristo. Y el diablo se ha levantado contra Jerusalén, hermano. Usted ve los musulmanes reclamando a Jerusalén. Se pelean por Jerusalén. Pero el único, hermano, dueño de Jerusalén es Dios mismo. Gloria a Dios, allí está el trono del Mesías. Gloria al Señor. Dios tiene, hermanos, planes tremendos con Jerusalén, la ciudad de Dios. Es tan tal que la ciudad de allá arriba se llama la Nueva Jerusalén. No se llama la nueva
Grecia, la nueva Atenas, la nueva Roma, no, la nueva Jerusalén. Esa es la ciudad de Dios. Dice el versículo 7, el versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Está hablando que Dios mismo va a defender a su pueblo y que allí no habrá ninguno débil, que el más débil será como David. Usted sabe que David fue conocido como un peleador tremendo. David fue el que mató a Goliat, ¿se acuerda, verdad? Era tremendo este David, un tremendo guerrero. El más débil será como David. Y dice, y la casa de Judá y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. O sea, el Dios mismo peleando a través de ellos. El que se levante contra Jerusalén se levantará contra Dios. Y dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dios hará esto. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir esto? Está a punto de cumplirse. Esto se cumplirá, hermanos, al final de la gran tribulación. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida a establecer su reino en lo que es llamada la guerra del Armagedón. Usted sabe que el anticristo se levantará contra Israel, contra el pueblo judío terriblemente. Y en esa lucha contra el anticristo, los judíos buscarán socorro en Jehová su Dios. Gloria a Dios. Y Dios hará todo esto por ellos. Claro, para que Dios haga esto por ellos, ellos tienen que buscar a Dios, tienen que clamar a Dios. Y ellos lo van a hacer cuando se vean con la soga al cuello, hermano. Cuando este hombre infernal se levante contra Israel, entonces Israel clamará a su Dios y Dios responderá. Gloria al Señor. Y me encanta lo que dice el Señor ahí en el versículo 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios hará grandes cosas con Israel, pero antes de eso Israel tiene que clamar a Dios y volverse a Dios. ¿Qué significa esto de espíritu de gracia y de oración? Dice, derramaré sobre la casa de David, sobre Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Primeramente, el espíritu de gracia y de oración vienen por el mismo Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. En otras palabras, derramaré sobre ellos el Espíritu Santo, el cual traerá espíritu de gracia y de oración. La palabra gracia ahí viene de gracia, misericordia, favor inmerecido, que significa hermanos, que Dios pondrá en los judíos ese espíritu de gracia que hará que ellos sientan la necesidad de la salvación a través del Mesías. No sé si me entiende. El espíritu de gracia es lo que nos hace ver que necesitamos un Salvador, que nosotros necesitamos buscar a Cristo. ¿Por qué mucha gente no busca al Señor? ¿Por qué mucha gente no se convierte? Porque no tiene el espíritu de gracia, porque no siente su necesidad de un Salvador. El espíritu de gracia hace que entonces nos volvamos a Dios en humillación y arrepentimiento. Dios derrama espíritu de gracia para que reconozcas tus pecados, que necesitas la gracia de Dios, y entonces nos volvamos a Dios en humillación y arrepentimiento. Gloria al Señor. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia en Hebreos 10:29 y también se le llama el Espíritu de oración en Romanos 8:26. Ahora, ¿por qué es tan importante que Dios derrame este Espíritu de gracia? No solamente en Israel. Ese Espíritu de gracia es derramado a todo aquel hermano que busca a Cristo, a todo aquel que reconoce a Cristo como su Salvador, es porque Dios trata con ese Espíritu de gracia. ¿Cuántas personas piensan que Jesús es solo para algunos? Hay gente que cree, oiga la mentira del diablo, el engaño del diablo, que el buscar a Cristo es solo para los muy pecadores, para los muy malos. Yo he visto gente que me han dicho, yo le he hablado a veces inconversos, y ellos tienen un familiar en vicios o algo así, me dicen, hermana, llévelo a él a la iglesia, que él sí necesita de Dios. Pero no, yo estoy bien ahora. Algunos piensan que el camino de Dios, que la salvación es para algunos, como que Cristo murió por algunos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por el mundo completo. De tal manera amó Dios al mundo. Todos necesitamos la gracia del Señor. Todos necesitamos ser salvos. Pero hasta que la gente no entiende que necesita ser salvo, no va a buscar la salvación. ¿Entiende eso? Hay gente incluso peleando contra su propia salvación. Se enojan con aquel que los invita, que le insiste. Ay, ¿cuánto insisten? Por tu bien, porque no queremos que te condenes, porque te amamos. Debieras estar agradecido que alguien insiste delante de Dios por ti, que alguien se preocupa por tu alma. Hermanos, qué bueno que alguien se preocupe por nuestro bien. El Espíritu de gracia viene para aquellos hermanos que quieren buscar la salvación, que quieren buscar a Dios, pues el Señor pone ese Espíritu de gracia.
Gloria al Señor. La gracia de Dios se manifiesta en los corazones que reconocen su necesidad de salvación. Le pregunto, ¿necesita usted ser salvo? Si no lo reconoce, lo necesita. Todo ser humano necesita ser salvo. No los muy pecadores, todos somos pecadores. Aunque no estemos hundidos al mismo nivel, pero todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos somos dignos de condenación, hermanos. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y para irse al infierno no hay que pecar mucho. Simplemente hay que rechazar a Cristo. Con ese pecado ya ahí quedó usted. Con uno solo que cometa. Hermanos, ese espíritu de gracia lo necesitamos. Algunos creen que solo los muy pecadores necesitan salvación. Otros creen que pueden salvarse con su religión y con sus buenas obras. Eso es otro engaño del diablo. Que se pueden salvar con su religión y sus buenas obras. Bueno, si así hubiera sido, Jesucristo no viene. Porque siempre ha habido religión y siempre ha visto gente que hace buenas obras. ¿Entiendes? Siempre ha habido religión. Cuando Cristo vino estaba el judaísmo entronado allí. Y la misma religión. Por su religión, los judíos rechazaron a Cristo por su religión. Hermanos, y gente que hace buenas obras siempre ha habido. Hacemos algunas cosas buenas y muchísimas malas también. Y si es por las obras buenas, nunca hacemos lo suficiente para ser salvos. Porque el que guardare toda la ley y quebrantare uno solo, es culpable de todos. Por eso es que esto no es por obra, porque si no nadie se salvaría. ¿Y quién cumple perfectamente la ley de Dios? Nadie, solo Jesús. Pero si creemos en Jesús, la justicia de Cristo es aplicada a nosotros. Entonces, hermanos, está la mentira de que mi religión, yo nací en esta religión. La religión no salva a nadie. Ay, es que yo hago buenas obras, hermana, yo no soy tan malo. No hay salvación por buenas obras. Nadie puede ser salvo por las buenas obras. Hermanos, solamente hay un medio de salvación y ese se llama Jesucristo. A otros, Satanás los engaña. Esto es otra mentira terrible, déjeme decirle. De que hay personas que ellos reconocen que Cristo es el camino y que, verdad, es el que salva, pero todavía ellos no están preparados. El diablo les engaña con que todavía hay tiempo, Dios te va a dar oportunidad. Eso es una mentira del diablo. Solo sabemos del hoy. Solo sabemos del hoy nosotros. Y cada vez que se hace un llamado a la salvación y a buscar a Dios, se habla del hoy. He aquí hoy es el día aceptable, aquí hoy es el día de salvación. 2 de Corintios 6:2. Josué 24:15. Escogeos hoy a quién van a servir. No es mañana ni pasado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas el corazón, es hoy. Pero el diablo te dice, no, pero todavía hay tiempo, pero piénsalo bien. ¿Por qué? Porque no estás segura que Dios vale la pena. Ay, Dios mío. Y cada vez que nosotros posponemos el servir a Dios, nos endurecemos más y más nos alejamos del Señor. Entonces, hermano, necesitamos la gracia salvadora del Señor. Necesitamos que el Señor derrame espíritu de gracia y de oración, hermanos. Y siga diciendo, derramaré sobre la Jerusalén y sobre la casa de David, gloria al Señor, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. O sea, ellos van a entender la necesidad de salvación en Cristo, porque ellos tienen una religión y ellos quieren ser salvos por su religión, pero no, es a través de Cristo. Hay gente que cree que los judíos se salvan por ser judíos. Ay, que todos los judíos están salvos por ser... No, si fuera así, Cristo no hubiera venido. Usted sabe cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿se acuerda, verdad? Cuando todos estaban cautivos en Egipto, que la última plaga que Dios envió era la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerda de eso, verdad? Todos los primogénitos iban a morir, incluso... Eran todos que estaban amenazados, todos los de los israelitas y los de los egipcios. Todos estaban amenazados, todos iban a morir. Lo único que salvaba a los primogénitos era la muerte del cordero. Y si algún israelita no creyó en eso y no lo hizo, murió su hijo primogénito, ¿entiende? O sea, no es por ser de X raza que usted se salve, es por estar bajo la muerte del cordero. Es por estar bajo la sangre del cordero. Si esa sangre le cubre, es salvo. Si no, no importa cómo te llames, judío, gentil, griego, no importa. Hermanos, todos igualmente estábamos perdidos. Entonces Israel no se salva por ser Israel. Israel se salva porque busca al cordero.
Y en este tiempo lo vas a reconocer. Hay muchos judíos convirtiéndose, por si usted no sabe, reconociendo al Mesías, Jesucristo. Pero en este último tiempo, cuando aquí profetiza que es al final de la tribulación, van a reconocer en masa al Mesías. Y oiga lo que dice, ¿verdad? Dios enviará ese espíritu de convicción. Esa es la palabra mejor para traducir gracia ahí, que nos hace ver nuestros pecados, que nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Ese espíritu de convicción Dios lo enviará, gloria al Señor, y los llevará a la humillación y al arrepentimiento. Y la gente va a humillarse cuando está bajo convicción del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo hace en esos corazones, hermanos, que le piden a Dios ser convertidos, ser compungidos. Usted sabe que ese espíritu cayó sobre algunos en la Biblia. La Biblia nos habla de gente que cayó bajo ese espíritu de convicción. Es mi oración que eso pase. Que Dios nos, ¿verdad?, nos dé ese espíritu de convicción, humillación, porque a veces uno predica la palabra y pareciera como que la palabra es para algunos nada más, ¿verdad? Como para, algunos usted lo ve bien tocado, otros como que no están en eso. O como que el buscar a Dios es para algunos. No, esto es para todos. ¿Usted sabe cuándo cayó ese espíritu de convicción? El día de Pentecostés, cuando predicó Pedro a aquella multitud en el aposento alto, ¿se acuerda, verdad? 3,000 personas lo estaban oyendo, o quizás más, pero eso fue lo que se convirtieron. Hermanos, y dice la palabra que Pedro le dijo, ustedes crucificaron al Mesías, pero a ese Dios lo levantó de los muertos y le habló, ¿verdad? Que ellos mismos habían entregado al Mesías, está hablando al pueblo de Israel. Y esa multitud le dice a Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 37, luego que Pedro le dice, ustedes mataron al Mesías, le dice, vinieron ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Grave nuestro pecado, hemos rechazado al Mesías, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que el Señor envíe al Espíritu Santo. Y aquella multitud se convirtió como 3,000 personas y dice que fueron bautizados y sí se convirtieron de verdad, que perseveraban en la doctrina. Hermanos, podemos pasar acá, pero ¿qué hacemos después que pasamos? ¿Se ve el fruto? ¿Se ve que perseveramos? Otra persona que cayó bajo convicción en la palabra de Dios fue aquel carcelero de Filipos. ¿Se acuerda de él? El carcelero de Filipos, aquel que golpeó a Pablo por haber liberado a una muchacha endemoniada. Hermanos, y dice la palabra que cuando lo metió en el calabozo de más adentro, allí vino un terremoto, Dios manifestó su poder, Hechos 16:30, y aquel hombre bajo convicción. Pablo no le hizo un llamado. Yo espero que eso un día pase, que no haya que hacer llamado y la gente venga bajo convicción aquí. Y el carcelero dijo, varones, ¿qué haré para ser salvo? Este hombre bajo convicción dice que se precipitó, buscó a Pablo y se le tiró a los pies, le dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia nos habla, ¿verdad? En la casa de Cornelio hubo convicción. Zaqueo cayó bajo convicción, aquel publicano, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Dios quiere, hermano, que caigamos bajo convicción. La palabra de Dios nos tiene que tocar, gloria a Dios, si la creemos de verdad. Dios promete derramar espíritu de gracia y de oración, espíritu de convicción, humillación y arrepentimiento. Y me encanta lo que sigue diciendo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Gloria a Jesús. Mirarán a mí. Ahora, ¿quién es que está hablando? En el versículo 1 dice que es Jehová, el que extiende los cielos, que funda la tierra, que formó el espíritu del hombre. Ahora dice él, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora, ¿a quién se aplican esos versículos? A Jesucristo. O sea que Jesucristo es Jehová. El gran yo soy, el todopoderoso, gloria al Señor. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Es necesario que el Espíritu de Dios traiga convicción para que podamos mirar a Cristo, que fue traspasado por nuestros pecados. Fue por todos nuestros pecados. No fue por algunos, fue por todos. Cristo fue crucificado por cada uno de nosotros, hermanos. Esto se va a cumplir literalmente en Apocalipsis 1:7. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que le traspasaron, ahí se refiere a los judíos, que fueron los que pidieron principalmente la muerte de Cristo. Pero todos nosotros, hermanos, estamos identificados ahí. Todos nosotros, hermanos, fuimos causa de la muerte de Cristo, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Gloria al Señor, Él fue traspasado por cada uno de nosotros. Y dice que lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque vino Cristo y los rechazaron. O sea, ahí es que se van a lamentar el no haber servido al Señor.
el no haberle buscado. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora dice ahí que mirarán al Señor a quien traspasaron. ¿Cómo fue traspasado Jesús en la cruz? Vamos a remontarnos un poquito a la cruz. Hermanos, tenemos que visualizar a Jesús crucificado. Verlo en aquella cruz traspasado en todo su cuerpo. ¿Cómo fue traspasado Jesús? Jesús fue traspasado en su cabeza con aquella corona de espinas. Traspasaron su cabeza. Jesús fue traspasado en sus manos y pies con aquellos clavos. ¿Se acuerda, verdad? Cómo aquellos clavos traspasaron sus manos y pies. Y Jesús fue traspasado con aquella lanza que traspasó su costado, hermanos. Esta profecía se cumple en Juan 19:34. Dice estas palabras y versículo 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre, amén, y agua. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahí Juan está basándose en Zacarías. Mirarán al que traspasaron, gloria a Jesús. Cuando nosotros miramos a Jesús traspasado en la cruz, hermanos, molido por nuestros pecados, como dice la palabra, herido, azotado por nosotros, hermanos, y entendemos por qué causa Él fue a la cruz, que fue por nuestros pecados, y entendemos lo que Él logró para nosotros en la cruz, hermanos. No nos queda más que humillarnos delante de su presencia. Gloria al Señor, como decía en el mensaje pasado, Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su propia carne. Así como fue masacrado el cuerpo de Jesús, hacía que el velo fue roto, hermanos, en aquel templo, gloria a Dios, para decir, hermanos, para dar a entender que ya se abrió el camino, que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz. Bendito el Señor. Hermano, y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, tenemos que entender que nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. No solo los judíos, todos nosotros. Fue por nuestra causa que Él fue a la cruz. Y debe haber convicción en nosotros que nos lleve a la humillación y al arrepentimiento genuino. Dios está llamando a su pueblo a arrepentirse de corazón. Hermanos, una conversión genuina, no a medias. ¿Se ha preguntado a usted? No, pregúntese, yo me lo pregunto. ¿Estoy yo realmente convertido de corazón? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Dios no quiere un rincón de su corazón, una partecita, Él lo quiere todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Dios quiere, hermanos, que lloremos delante de su presencia, que nos lamentemos por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y dice ahí, gloria a Dios, que mirarán a mí a quien traspasaron, hablando de Cristo, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán como cuando se nos muere un hijo. Imagínense qué terrible si es único, un hijo unigénito. ¿Cómo será el llanto de un padre o una madre a quien se le muere su único hijo? O se le muere el primogénito, que de hecho si es único, se le muere el primogénito, porque es el primero y el único. Y si tiene más, pero el hijo primogénito, hermano, es el hijo más apreciado. ¿Por qué? Porque ahí es que está, ¿verdad? En la antigüedad estaban el que iba a continuar el liderazgo del padre, la familia. Óigame, hermanos, qué tremendo. Va a llorar como se llora por unigénito y por primogénito. Usted sabe que Cristo es unigénito y primogénito. Gloria al Señor. Cristo en relación al Padre es el único hijo engendrado por el Padre. Pero en relación a nosotros es el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Y cuando Cristo murió, yo estoy segura, la Biblia no lo especifica así a lo claro, pero yo sé que el Padre lloró por su hijo en la cruz, allí masacrado. Gloria a Dios. Lo han puesto en la película que baja una lágrima del cielo. El Padre tuvo que haber llorado. Gloria a Dios. Hermanos, qué terrible es cuando muere un hijo, ¿verdad? El padre sabe lo que es que se le muera un hijo, su hijo unigénito. Hermanos, pero dice que el llanto va a ser tan desgarrador que es como si se nos muera un hijo. Gloria a Dios, a la nación de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de haber rechazado al Mesías enviado por el Padre. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón
en el valle de Megido. Usted quizá no entiende mucho eso. En el valle de Megido, que Megido es donde viene la palabra Armagedón. Armagedón significa monte de Megido. Y allí, en ese valle de Megido, sucedieron muchas cosas importantes en la historia de Israel, pero una de las más tremendas, importantes, fue la muerte del rey Josías en el valle de Megido. ¿Qué pasó con el rey Josías? Hablaba de él el domingo pasado. En Segunda de Reyes capítulo 22 nos habla que esto fue uno de los reyes más piadosos, más consagrados que tuvo Jerusalén, que tuvo Judá, el reino de Judá. Y este rey, hermanos, en su tiempo se encontró el libro de la ley que estaba perdido. Y este rey se humilló delante de Dios. Dice que no hubo otro rey como él que se humilló delante del Señor. Y buscó a Dios porque el libro de la ley decía que por haber estado ellos como estaban descarriados, venía un castigo fuerte sobre la nación, venía el cautiverio. Y este hombre, cuando oyó lo que decía el libro de la ley, se humilló delante de Dios, proclamó humillación entre el pueblo, hermanos, y buscó a Dios, se convirtió. Y dice que Dios usó una profetisa llamada Hulda y le dijo: por cuanto este rey me buscó, por cuanto humilló su corazón, no vendrá el juicio en su tiempo. O sea, Dios permitió que él reinara tranquilo y él murió en una guerra contra un faraón de Egipto en el valle de Megido, en ese lugar. Pero cuando el pueblo oyó que Josías había muerto, no solamente lo lamentó por ser un rey piadoso y tremendo, muy amado, es cierto, pero sabían que el juicio había sido detenido porque Josías se humilló y durante el tiempo de Josías el juicio fue detenido. Ellos sabían que no solamente había muerto Josías, sino lo que le esperaba a la nación. Y hubo un gran llanto, dice, cual nunca lloraron. El profeta Jeremías lloró muchísimo por este rey, hermanos. Y es verdad, inmediatamente después que él muere con sus hijos viene el juicio, uno de los juicios más terribles de la historia de Israel, que fue el cautiverio babilónico. Y dice que lloraron mucho y se va a comparar el llanto de los judíos en ese tiempo de cuando Cristo venga con ese llanto cuando el rey Josías murió, hermanos. Y habla acá que se lamentarán, el versículo 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Aquí habla que habrá un lloro y una lamentación individual y colectiva. Significa que hombres y mujeres, todo el mundo se va a lamentar y va a llorar en la presencia del Señor. Hermanos, tenemos que aprender a ser sensibles en la presencia del Señor. ¿Cómo es que algunos somos tocados y otros no? ¿Qué pasa con nuestros corazones? En ese día todo el pueblo será compungido y llorarán. No importa la familia. Dice la familia de David representa a la realeza, porque David era el rey de Israel. Luego habla de la familia de Natán, representa a los profetas. Gloria al Señor. La tribu de Leví representa a las tribus y a los sacerdotes. La familia de Simei representa a los escribas. Todo el mundo se humillará delante de Dios, no importando el rango, no importando quién era. Todo el mundo, hermanos, llorando en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque habían cometido el pecado más grande, que era rechazar al Mesías. Y tenían que volverse al Señor en humillación y arrepentimiento. Hermanos, necesitamos que Dios derrame sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. Yo le pregunto a usted, ¿quiere usted que el Señor derrame ese espíritu de gracia en su vida? Espíritu de convicción y humillación, eso es lo que significa. Espíritu de convicción, de arrepentimiento, que entendamos lo mucho que necesitamos a Dios. En el tiempo del profeta Joel, cuando Dios hace ese llamado a la nación, hace un llamado y le dice: proclámame ayuno, vengan los ancianos, los niños, vengan todo el mundo, incluso hasta los recién casados. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Tálamo es la cama nupcial. Ahora no hay tiempo para nada. Lo único que quiero es que clamen al Señor en la casa del Señor. ¿Y por qué? Porque venía juicio y tenían que arrepentirse, tenían que humillarse. Yo no sé si es que la gente no discierne cómo está el tiempo, lo que viene para esta tierra. Hermano, ¿entendemos lo que viene? Es tiempo de estarnos humillando y buscando a Dios. Que cuando se proclama ayuno, usted esté ahí, hermano, que la iglesia venga masivamente a humillarse. Usted sabe lo poderoso que es eso. Dios restaurará a su pueblo Israel porque Él lo prometió, pero también es por la intercesión de sus hijos. Gloria al Señor. Moisés intercedió por Israel, Daniel intercedió por Israel para que Dios lo restaurara. Pablo intercedía por Israel. Hermano, esa oración no queda en el vacío. ¿Usted sabe lo que decía Pablo en Romanos 10:1?
Pablo decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, ¿a usted le duele el pueblo del Señor? ¿Le duele la condición de la iglesia? Nosotros necesitamos un avivamiento de Dios. Nosotros necesitamos que el Señor nos restaure, que restaure a su pueblo, hermanos. Hay un Israel ahora mismo físico y hay un Israel espiritual, que es la iglesia ahora mismo. Hermanos, necesitamos ser restaurados. Cristo viene pronto. ¿Cómo está esa iglesia? Cristo viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Somos esa iglesia. Hermanos, ¿qué nos falta? Hay que buscarlo en el Señor. Hay que buscar el aceite. Gloria a Dios. Yo le digo, Señor, derrama espíritu de gracia y de oración para que todos te busquemos con el mismo corazón, para que todos nos humillemos igual delante de la presencia del Señor. Hermanos, porque el tiempo es malo. Gloria al Señor. Lo necesitamos. Necesitamos que Dios haga esto, no solamente con Israel, que lo haga con nosotros. Él lo ha prometido con Israel, pero que lo haga con nosotros, su iglesia. Gloria al Señor. Hoy en día, hermanos, los necesitamos más que nunca. Gloria a Dios. Y Dios promete derramarlo, respondiendo a la oración de su pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le piden al Señor que derrame ese espíritu sobre su vida? Lo necesitamos para que podamos ver vidas volviéndose a Dios de todo su corazón. A mí me preocupa que casi la gente no se convierte, y los pocos que se convierten, hermano, es ahí. No queremos juzgar, pero por su fruto los conoceréis. No hay una conversión genuina. Un entregarse, un rendirse como el apóstol Pablo, que se rindió a Cristo y no fue el mismo jamás. Hermanos, si necesitamos ver la mano de Dios obrando, pero pidámosle, hermano, que traiga espíritu de gracia y de oración sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, para que nos arrepintamos de corazón, para que realmente nos dolamos, para que entendamos que el arrepentimiento no es para algunos, es para todos. Para que nos humillemos igual, gloria al Señor, delante de la presencia de Dios. Y Él tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya.